clase con el profe de futsal? Muy buena, muy buena. ¿Se pudieron conectar? Sí, sí, Sí. Sí, muy Bueno, bueno. La verdad que sí. ¿Qué, qué temas trabajó? ¿Qué temas trató? Hay que ser frontal. ¿Cómo es eso? Y hay que ir con la verdad. No mentirle. Y después un poco de todo. del respeto hacia los adultos. ¿A adultos en qué sentido? Digamos, como que los niños no tienen respeto con los directores técnicos, como que hablaba de que ellos tienen condiciones, pero los adultos tienen sabiduría. Saber escuchar, prestar atención. la relación de los padres con los jugadores y directores técnicos. Habló de que ser buena persona también, que se basa todo en eso. De También tener que si, compromiso. si sos un técnico permisivo, los jugadores te van a querer, pero no te van a respetar. Y si sos exigente, te van a respetar, pero no te van a querer. Habla un poco que si vos tenés un montón de cursos, pues, si no servís para nada, podés tener 10 cursos o 10 profesiones y no te va a servir nada, pues no servís para nada, como Mm. gente. Así que Despacio, Mauri, despacio. No seas tan frontal tampoco. lo dijo ¿Lo así de dijo, pronto. lo dijo No, así literal? para mí la base fue el tema No, de bueno, más directo. inculcar el respeto a los chicos. Inculcar el respeto desde chicos. Ya está. Para mí esa fue la clave. Porque se perdió eso, el respeto hacia las autoridades que vos tenés, sea tanto en la casa como en el deporte o en la escuela. Bueno, veo que más que nada el eje es una cuestión o cuestiones de vínculo, de relación, de manejos, de comportamientos, de conducta que tiene que tener un entrenador para con sus jugadores y todo lo que está alrededor del jugador, sea padres, familiares, etcétera. Pero lo único que te va a ir afianzando en el aprendizaje de ese tipo de relación o manejos que vos podés tener, no es más ni menos que la experiencia y el hecho de eh, convivir y, y tener varios grupos en, en, a cargo o también en la diversidad de edades y niveles en los que uno se pueda desarrollar como entrenador. Pero, pero bueno, veo que lo que más les quedó y está muy bien es de ese lado. Porque hoy en día trabajar con estas nuevas generaciones, uno que quizás no sea tan o no esté tan a la par de sus entrenados, es una cuestión que siempre hay que saber llevar. Quizá a todos nos ha pasado de que cuando nosotros practicamos deporte, nuestro entrenador era o más grande o mucho más grande y quizás no tenía ese mismo nivel de empatía o conocimiento que le puede llegar a pasar
a un nene, a un joven, a un adulto o a un señor, quizás, ¿no? Pero bueno, eh, pero a alguien bueno, tiene una diferencia de edad. Y en ese sentido, por lo menos desde este eh, paradigma, como son las neurociencias, es importante saber entender eh, que la capacidad de escucha y la capacidad de poder siempre eh, eh, ser empático para con el jugador y saber que al margen de ser uno más grande, ya ha pasado por esa situación o no, pero respetar los procesos internos que puedes pasar un nene o un joven adolescente. Y eso es importante. Y está bueno eso que nombraban, el hecho de la exigencia, de ser exigente eh, o ser permisivo. Eso es algo que se aprende a negociar. Hay que discriminar los momentos, es lo que te hace quizás eh, un entrenador que busca el potencial en sus jugadores. Saber o interpretar cuándo levantar un poco la voz y después cuándo dar una palmada en la espalda y decir, tranquilo, no pasa nada, eh, es lo más, eh, eh, es lo más productivo que puede tener a la hora de buscar ese nivel óptimo para que cada uno pueda rendir en su máximo, que es lo que todos buscan. O sea, si yo quiero potenciar a mi jugador o a mi equipo, yo necesito que todos estén bien y todos se sientan bien. Es difícil eso, es recontra difícil porque siempre uno va a entender que no es justo o se va a sentir desvalorado, desconsiderado y el fútbol tiene eso. Pero un aspecto muy importante en el aprendizaje es ese, es el nivel de senso-percepción que pueda llegar a tener o pueda llegar a generar en la emoción también un entrenador para con tus jugadores. Así que si eso les quedó, bueno, trato de mi parte reforzarle un poco ese mensaje. Así que sin más, pues, hago- vamos con la presentación de hoy, que un poco va en relación a esto, como para empezar a trabajar o a empezar a conocer mejor. ¿De dónde sale hoy el término cognitivo o cognición? Que es hoy una palabra muy usada en el entrenamiento cognitivo, en el neuroentrenamiento, etcétera, 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 pero bueno, entonces como para saber de dónde viene. Y después algo importante para saber tener en cuenta y un poco esto de lo que me comentaban, conocer cuáles son las etapas de maduración y las etapas evolutivas según las edades. Así que comparto pantalla, avísenme cuando se vea. Y se Ahí ve. se ve bien. Ok, bien. Esto de cognición o cognitivo viene esto es la parte etimológica, ¿no? Sí, desde término, de, de, de buscarle bien el significado de dónde nace esto. Como toda palabra viene del latín, de con y nosco, o cognoscere, también derivado del italiano, que es con, junto, y el nosco viene del saber. Entonces fue derivando de cognoscere, cognición, cognitivo. Este es un dato que está bueno, siempre me gusta
nombrado. Bien, la cognición. ¿Qué es la cognición? Es una actividad mental, está vinculada con procesamiento, comprensión, capacidad para recordar y comunicar, crear conceptos, resolver problemas, tomar decisiones, formar juicios, el aprendizaje, razonamiento, procesamiento del lenguaje, la atención y la memoria. Bien. De la cognición se puede empezar a desarrollar este concepto que son las funciones cognitivas. Pero las funciones cognitivas no es más que darle un carácter o una clasificación a esto que les nombré antes. ¿Sí? Entonces, son aquellas funciones que nos van a permitir procesar toda la información, tanto propia como del entorno. Saber discriminar cualquier tipo de situación, analizarlas por partes, analizarlas desde un todo, diferenciar qué es la información relevante, cuál es la información accesoria, saber discriminar patrones, decodificar mensajes visuales o auditivos o cualquier otro tipo de información, tomar decisiones, generalizar, dar explicaciones, resolver problemas, etc. Y clasificándolas, las funciones ejecutivas, quizás las más importantes en el deporte y en el fútbol, son estas. Toma de decisiones, atención, memoria operativa, flexibilidad cognitiva, inhibición de respuestas, velocidad de procesamiento, reconocimiento de patrones. Después las vamos a desarrollar estas funciones, pero se las comparto ahora, se las nombro ahora, como para que vayan teniendo algún cierto tipo de referencias de cuáles son las funciones cognitivas. Otra clasificación es la de funciones cognitivas superiores o funciones ejecutivas. Entonces, desde la cognición o el aspecto más eh, eh, cortical, ¿sí? de nuestra actividad del sistema nervioso, se pueden clasificar desde funciones ejecutivas o funciones cognitivas superiores, que son las mismas, y después otro tipo de funciones cognitivas que quizás no tengan la misma relevancia, pero son distintos tipos de clasificaciones. Ahora bien, analizándolo desde capacidades condicionales o aspectos fisiológicos, anatómicos y madurativos en etapa de 5 a 8 años. Vemos que los jóvenes pueden saltar en un pie, cambiar de dirección, mejorar el equilibrio y control del cuerpo, mejora la velocidad y capacidad de lanzar objetos, desarrollan lo que después van a afianzar mucho más, que es la dominancia o una lateralidad, y empiezan a distinguir bien la izquierda de la derecha. Perfil derecho, perfil izquierdo. Con respecto a su sistema nervioso, el cerebro ya tiene el tamaño de adulto, pero no está completamente desarrollado. Están madurando las regiones corticales relacionadas con el lenguaje, madura la teoría de la mente, lo que significa que el niño puede distinguir entre apariencia o fantasía y realidad. El alcance de la memoria crece a 2 dígitos, ¿sí? Esto de tener un poco de memoria operativa o memoria de trabajo. Esta memoria a corto plazo, a muy corto plazo, que te permite recordar un número, ya empieza a ser más significativa. Automatización, codificación, generalización y elaboración de estrategias se vuelven más eficientes, pueden contar mentalmente sin la necesidad de verbalizarlo, es capaz de razonar frente a situaciones diversas, eh, empieza a aprender operaciones lógicas de seriación, de planificación y de conservación. El pensamiento está ligado a fenómenos y objetos del mundo. Se desarrolla muchísimo más su fantasía e imaginación. También se le atribuye vida humana a elementos o objetos próximos. Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico, manifiesta una mejor comprensión de causa y efecto, seriación, indiferencia transitiva, inclusión en clase, razonamiento inductivo y conversación.
se facilita esto de hacer más tareas en un mismo momento, empiezan a tener más comprensión sobre reglas de juego o juegos que impliquen muchas más reglas o consignas, y también pueden resolver historias con problemas complejos usando adición. Bien, de 9 a 11 años. Mejora la coordinación, el equilibrio, el control del cuerpo, empiezan a pegar el famoso estirón, las niñas suelen ser más altos que los varones, producen una secreción de hormonas, estrógeno y progesterona, se empieza a notar físicamente eso en el desarrollo desde el cuerpo, empieza en crecimiento de pecho y la llegada de la menarquía, en los niños el desarrollo sexual es de 2 años después que las chicas, comienza el crecimiento de testículos, vello facial, cambio en la voz y funcionamiento de glándulas sudoríparas. Bien, sistema nervioso, prima la actividad intelectual sobre la motriz, ya que están en etapas, captan todos los estímulos posibles, se amplía su capacidad de atención y su interés experimental, mejora la capacidad de memorización y error, aumenta la capacidad para considerar diversas perspectivas, comienzo de actividades de síntesis y abstracción, hacen comparaciones lógicas, se producen modificaciones en la concepción del niño sobre la noche, la cantidad, espacio y tiempo, marcado por el significativo avance en el conocimiento y explicación de cada cosa, se producen las construcciones de la categoría de la inteligencia por medio del pensamiento categórico. El niño muestra interés en leer novelas, revistas, libros de su gusto, puede desarrollar interés espacial en coleccionar objetos o pasatiempos, las cosas tienden a ser más extremas, desde esto sí, esto no, correcto o incorrecto, y está aprendiendo a planificar con antelación y la evaluación de lo que hace. Bien, de 11 a 19 años, el crecimiento físico y otros cambios son muy rápidos y profundos, se comienza a dar la madurez reproductiva, en los hombres aparece el vello facial, el acné y el cambio de voz, aumento de volumen testicular, desarrollo peniano, aparición de vello. En mujeres aumenta el peso y la altura, desarrollo de glándulas sudoríparas, ensanchamiento de caderas. Bien, con respecto al sistema nervioso, de 11 a 19 años se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y el uso del razonamiento científico. El pensamiento inmaduro persiste en algunas actitudes y conductas, aumenta la capacidad de captar ideas muy abstractas e hipotéticas. Ante un problema son capaces de considerar todas las maneras posibles de poder resolverlo y analizarlo teóricamente con el fin de llegar a una solución. Aumenta la capacidad para emplear razonamiento hipotético deductivo. La base del conocimiento sigue en crecimiento, tienen opiniones propias y críticas sobre el amor, los estudios, los amigos, la familia, etc. Piensan sobre sus propios pensamientos, pueden orientar su afecto hacia determinadas ideas, valores, comprometerse en algún modo con ellos. Bien, ahora, desde el desarrollo madurativo, las funciones como la atención, velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva, establecimiento de objetivos, inhibición de respuesta y memoria del trabajo, maduran a lo largo de la última etapa de la niñez y la adolescencia. Bien, vamos a ponerle un rango entre los 11 y 15 años, como para ser un poquito más abarcativos. Y terminar de, en cierto grado, desarrollarse completamente hasta los 19, 20 años. Después, funciones ejecutivas, o sea, funciones cognitivas superiores que involucran el razonamiento y la planificación, pueden ser definidas como funciones ejecutivas superiores que terminan de desarrollarse cerca de los 29 años. ¿Sí? Cerca de una etapa ya adulto, joven, o joven adulto, dependiendo un poco la clasificación que uno le quiere dar. Pero bien, el cerebro o el sistema nervioso hasta los 25 años no termina de desarrollarse. Y las funciones ejecutivas superiores terminan, ¿sí?,
de tener una gran característica o un gran patrón cerca de los 29 años. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Más que nada eso, eh, como para categorizar y darle un marco real a lo que nosotros podemos tener dentro de los planteles en los que conformamos de trabajo. Si tenemos edad infantil, si tenemos edad juvenil, si tenemos edad de planteles superiores, ¿sí? Conocer y saber, sobre todo más que nada del aspecto del sistema nervioso, cómo empiezan y se justifican el hecho de ciertas cuestiones, conductas, comportamientos y la manera de procesar, pensar y llegar a tener formas de resolución según situación y según problema, teniendo en cuenta en la etapa y la edad que tiene. ¿Sí? Entonces, muchas veces cometemos el error, y digo, cometemos el error, porque me adjudico y me siento parte también, de poner a los jugadores en una etapa mayor a la que realmente estamos, en una necesidad de respuesta o esperando una respuesta o una forma de comportarse mayor, es decir, muchísimo más anticipada a la que realmente me puede dar. ¿Bien? Entonces, eso pasa mucho y también hoy hay que saber entender que los procesos de desarrollo y los procesos madurativos no se van a dar de la misma manera en una misma categoría, ¿sí? En un mismo equipo. Entonces, vamos a poner todos chicos de una misma edad, o por lo menos de entre 2 años, no van a tener la misma capacidad de desarrollo en niveles de inteligencia, en niveles de comprensión, en niveles de lenguaje, en niveles de recepción de estímulos visuales, de estímulos auditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a demandar a la hora de entrenar, de comunicar, de expresarse y de dirigirse a cada uno de una manera individual, particular, que es lo que, como decía al principio, es necesario para encontrar el rendimiento óptimo, siempre queriendo que nuestro mensaje, lo que nosotros le podamos aportar, llegue a destino, ¿sí? Sea captado por el jugador. ¿Está? Entonces, comprender de qué manera yo me tengo que dirigir a cada jugador es lo que va a diferenciar o saber diferenciar muchísimo un buen entrenador, un buen técnico, de un técnico que no toma en cuenta este tipo de factores. ¿Bien? Así que, ¿alguna pregunta, duda? No, esto también lo estuvimos viendo en nutrición, o sea, las edades relacionadas con la nutrición y también en psicología, en las distintas fases de la psicología. Bien, Está todo relacionado. buenísimo. Profe, yo si ponele, si tiene un fin el querer mejorar o exigir esa mejora, ¿se puede dar? ¿Se puede trabajar? Sería cuando decís que por ahí le exigen a los jugadores no teniendo la edad. ¿Eso se Sí, mejora o no tiene capacidad de mejorar? sí, sí, seguramente nosotros, a ver, eh, vamos a tener que entender desde hasta qué punto uno se le puede exigir, de qué manera se le puede exigir, como para ponerle un objetivo o un desafío que le demande un esfuerzo superior como para producir un desarrollo y una mejora,
pero que no sea lo suficientemente excesivo en el objetivo que no pueda cumplir el objetivo y lo frustre. ¿Me expliqué con lo que, con lo que dije? ¿Sí? Sí, Entonces, sí. nosotros pretendemos que un jugador, o sea, adopte un comportamiento táctico o eh, funcione o cambie una posición o lo cambiándolo de posición tenga una función distinta a la que puede llegar a estar acostumbrados. Entonces, tenemos que saber o tratar de ponernos, ¿sí? En la situación de, bueno, ¿es capaz de realmente encontrarle las soluciones a este cambio o a esta modificación o a, a lo que yo pretendo que tenga o adopte como idea de juego? Ahora, si la respuesta es no, bueno, vamos a empezar no sé, a hacer un autoanálisis de cuáles son los medios por los cuales yo intento llegarle al jugador. Sea verbal, desde el lenguaje, sea visual, desde una explicación en una pizarra, en una tablet, en una hoja, en una canchita eh, de pizarra, en campo, ¿sí? En campo, etcétera. Agotar todos los recursos como para poder provocar ese aprendizaje que quede arraigado y marque realmente, eh, sea sin tener en cuenta, perdón, o sin, perdón, no, sin no, teniendo en cuenta, estaba pensando en otra cosa, en la edad que está. ¿Sí? Yo no le voy a explicar de la misma manera a un chico de 12 años que a un chico de 16 años que a un chico de 19 años. Y por suerte tuve la posibilidad de trabajar con todas las categorías, ¿sí? Desde edad infantil, desde un nene de 9 10 años, a un juvenil menor, desde 13 14 años, a un juvenil mayor, desde 16 17 19 20 años. Y más grandes también. Primera visión también. Entonces, saber llevar eso eh, es importante adquirir como para saber manejarlo. Ahora, en un plantel superior, llámese una primera, sobre todo en una primera edición, el hecho de esta eh, heterogeneidad que se puede llegar a generar desde las edades, porque vas a tener un jugador juvenil que puede tener, no sé, 16 17 años, 19 20 como un jugador mayor y experimentado que puede tener más de 30 35 eh, el hecho de la buena elección en la comunicación y en las formas para desarrollar lo que uno pretende eh, adoptar como metodologías y maneras en su expresión verbal, en su expresión corporal, en su expresión eh, también emocional y psicológica, va a tener que tener un gran este, abanico como para llegar tanto al pibe de 18 17 años, como para al jugador más experimentado de más trayectoria. Bien, entonces eso, eh, tener en cuenta ese tipo de criterios a la hora de cómo hablarle a uno y cómo hablarle a otro, es lo que lo marcan o lo que lo va a potenciar como entrenadores. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No estaba Profe, buscando justo, profe, aparte,
si el cerebro tenía un límite en cuanto al aprendizaje. Y bueno, acá me decía que en la infancia, en la adolescencia es donde más se aprende, o sea que no hay un límite, pero sí tiene mucho que ver la edad donde más se aprende, digamos, que es la infancia y la adolescencia. Sí, a ver, obviamente desde esta etapa, de las etapas madurativas y de desarrollo y los procesos en que se van generando estas conexiones, las redes neuronales, las áreas más importantes relacionadas al aprendizaje y a la memoria, este, pues, inevitablemente tienen mayor trascendencia en estas edades, ¿sí? Desde la edad infanto-juvenil, donde, como les nombré antes, empiezan a desarrollar ciertos caracteres lógicos en el razonamiento, en el procesamiento de la información, en la discriminación de, de lógicas y un pensamiento abstracto, ¿qué les da? ¿Qué les da esto de aprender, incorporar y asumir cuestiones nuevas? ¿Bien? Ahora, pero el aprendizaje, como vimos con la neuroplasticidad, se da hasta el último día, ¿sí? La neurogénesis se da hasta el último día. Eh, entonces, todo lo que uno pretende de desarrollar o incorporar como nuevos conocimientos, no hay ningún límite. Obviamente hay circunstancias y entornos que van a facilitar mucho más al margen de la edad que uno pueda tener, si aprende o no. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la había nombrado la semana pasada los dispositivos básicos para el aprendizaje? Los que le nombré: motivación, atención, sensopercepción, memoria y emoción. Sí, profe. Sí. Ok, bien. Entonces, al margen de la edad que pueda llegar a tener, si se presentan o están en cierto punto eh, en los jugadores, en gran medida, cualquiera de esos que yo les nombré, es muy factible el aprendizaje. Ahora, si carecemos de alguno de esos, por ahí puede ser este, más difícil de conseguir esto. Bien, ¿estamos? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Profe, ¿vos vas a subir este Power a Classroom o...? Sí, lo voy a hacer ahora, así no se me pasa. Esto es introducción. Acá está. Uy, bien. Bien, ¿alguna pregunta más? No, pero bueno. No, no. No, profe. Listo, ahí está subido. Así tienen material como para repasarlo y chequearlo cuando quieran. Pero más allá de todo lo que pueda estar ahí como teoría, lo más importante es que ustedes lo puedan desarrollar y experimentar en práctica, ¿sí? En campo, en la cancha, en la vida real, ¿sí? En lo propio, como ustedes van a ir desempeñándose como
como directores técnicos, como entrenadores, como profe, como lo que elijan, como lo que elijan. Entonces, cuando les toque tener que vincularse o tener que tener una relación con un nene de 9, 10, 11 años, y cuando tengan que generar un vínculo con un jugador de 17, 18, 19, 20 años, tener eso. Obviamente se van a confundir, nos vamos a confundir. Muchas veces nos vamos a equivocar porque nos equivocamos, porque tomamos malas decisiones, porque en su momento quizás no tenemos el nivel de lucidez que sí nos va a llegar a aparecer o se nos va a facilitar mucho más con la experiencia y con los años dirigiendo y teniendo este tipo de relaciones. ¿Sí? Entonces no pierdan eso. ¿Sí? No se crean de un lado de la soberbia o del ego, eh, sabérselas todas, porque es así, y se van a confundir y van a tener diferencias, pero bueno, control de sus emociones y control psicológico cuando se puedan llegar a enojar o molestar, porque un jugador o les desobedece o tiene un comportamiento, no sé, de irresponsabilidad, o no responde o no juega en el nivel que podría llegar a jugar, tratar de buscarle eh, una justificación real y propia a la que realmente necesitan, si sobre todo no van a dejar de tener a ese chico entre sus jugadores, entre su plantel. A ver, si ya desestiman ese jugador, bueno, no se preocupen tanto. ¿Estamos? Bien, si no hay ninguna pregunta más, ya los libero y nos veríamos el martes que viene. Bueno, Vale, Nos Bueno, vemos, profe. nos Gracias, Tengan vemos. una nos buena vemos. semana. entonces, Nos vemos, saludos. chicos. Chau, chau. Buenas noches, chao.